Prende la cámara, Gerardo. Admito a todos. Y ya puedes comenzar. Dale. Buenos días a todos. En nombre de ARPEL le quiero dar la bienvenida a esta actividad, a este primer panel de intercambio de reflexión de ciberseguridad, que cuenta con 4 panelistas de amplia trayectoria que nos van a compartir su experiencia con respecto a Safety and Security. Esta es una actividad patrocinada por el Grupo de Trabajo de Ciberseguridad de ARPEL, y si bien se trata de una actividad exclusiva para socios de ARPEL, hemos decidido en esta oportunidad ampliar el alcance, invitando a CISOs, IT managers y personal vinculado a ciberseguridad de otras empresas del sector y que aún no participan en ARPEL, para que entre todos podamos contribuir a la evolución de la excelencia operacional en lo que respecta a ciberseguridad en la industria en la región. Para los que no conocen qué es ARPEL, les comento que ARPEL es una asociación regional de empresas de petróleo, gas y energías renovables que se encuentra presente en toda Latinoamérica y el Caribe. Es una asociación sin fines de lucro que fue creada en 1965 con el objeto de promover la integración, la cooperación y la asistencia recíproca entre empresas del sector y para contribuir de manera activa al crecimiento sostenible y a la excelencia operativa de la industria del gas y del petróleo en la región. Hoy sus socios representan un alto porcentaje de las actividades de upstream, midstream y downstream de Latinoamérica y el Caribe, e incluyen empresas tanto operadoras nacionales e internacionales como proveedoras de tecnología, bienes y servicios, y también instituciones nacionales e internacionales del sector. Para más información, pueden acceder a nuestra página www.arpel.org, donde podrán encontrar información sobre todas las actividades que desarrollamos. El Grupo de Trabajo de Ciberseguridad, quien está organizando esta actividad, organiza también periódicamente otro tipo de actividades. Algunas son exclusivas para socios, otras son abiertas a toda la comunidad de ciberseguridad. Este 1 de septiembre próximo vamos a tener una charla de intercambio de mejores prácticas que va a estar abierta a toda la comunidad. Esta charla va a tratar sobre ciberseguridad en la cadena de suministros y el disertante va a ser José Valiente del Centro de Ciberseguridad Industrial de España. Para aquellos interesados, bueno, en unos días estaremos comunicando la actividad a través de todos los canales de difusión de ARPEL, así que son todos bienvenidos a participar de ella. Por otro lado, el Grupo de Trabajo de Ciberseguridad está trabajando en la elaboración de un benchmarking en madurez de ciberseguridad que está basado en el modelo C2M2. Este es un proyecto que está íntegramente financiado por ARPEL, para sus socios, obviamente, del cual ya se encuentran participando 15 empresas del sector. Aquellas empresas socias que aún no participan del proyecto y estén interesadas, vuelven a ser invitadas a incorporarse sin ningún costo por pertenecer a ARPEL. Con respecto a la actividad de hoy, les voy a dar algunos avisos de cómo va a ser la dinámica de esta actividad. La actividad, como ustedes se han dado cuenta ya, va a ser grabada. En principio, solo a los efectos de poder armar un resumen escrito a posteriori de la actividad para poder compartir con todos los participantes. La interacción del panel con el auditorio va a ser solamente a través del chat, no va a estar permitida la habilitación de las cámaras ni del audio, ni del micrófono. Por lo tanto, todas las preguntas que ustedes quieran efectuar, les vamos a pedir que las hagan a través de este medio, ¿sí? A través del chat. Asimismo, les pedimos que en la medida de lo posible no nos salgamos mucho del tema propuesto para que, digamos, no se pierda el hilo de lo que queremos discutir hoy. Todas las preguntas relativas a la temática hechas al panel serán también contestadas por escrito, como les anticipé antes, y a posteriori van a ser compartidas con todos los participantes vía email. Por último, al finalizar la actividad, vamos a dejar en el chat un link, que es un link que los va a llevar a una encuesta, que es bien cortita, bien escueta, pero que para nosotros es muy útil que la completen, ya que con ella vamos a poder
orientar las temáticas de futuras actividades como esta y asegurarnos de que estén orientadas con las necesidades de la comunidad. Bueno, ahora vamos a comenzar entonces con la actividad. En primer lugar, les quiero agradecer a YPF, COGA, WISEPlan y a Gerardo González por permitir que sus profesionales compartan su experiencia con todos nosotros. Y ahora les voy a presentar a cada uno de los profesionales que componen el panel. Javier Fernando Castillo es gerente de ciberseguridad industrial e IC en YPF y además es presidente de nuestro grupo de trabajo de ciberseguridad industrial en ARPEL. Es un profesional experto en ciberseguridad industrial con amplia trayectoria en la industria de oil y gas y la energía eléctrica. Es experto en procesos de negocio, gestión de equipos multidisciplinarios distribuidos, Enterprise Risk Management, auditoría interna, metodología ITIL, normas y estándares ISO 27001, ISA 99/IEC 62443, NERC-CIP, AGA, TSA y NIST 800-82. Es profesional de la ingeniería con múltiples certificaciones internacionales en redes industriales, ciberseguridad industrial y análisis de riesgos. Bienvenido, Javier. Ernesto Landa es seguridad de la información en la compañía operadora de gas, COGA, de Perú. Es un profesional con 16 años de experiencia en el sector energético e hidrocarburos y actualmente lidera el área de seguridad de COGA. Es una empresa especializada en la gestión, operación y mantenimiento de infraestructuras del sector energético. Es el responsable de diseñar el Plan Estratégico de Seguridad de la Información Multianual, que está conformado por los planes de acción de seguridad de la información no digital y la ciberseguridad IT y OT. Es además docente de diversos diplomados y cursos de especialización en ciberseguridad industrial. Bienvenido, Ernesto, también. Gerardo González es un consultor independiente en ciberseguridad industrial. Es ingeniero de sistemas de información con posgrados en Management Executive Program y Marketing Digital. Está certificado por ISA en todos sus módulos de la norma internacional IEC 62443. Desempeñó cargos de diversa responsabilidad en empresas como Fivertel, AESA e YPF, entre otras, y ha realizado consultorías, asesoramiento, conferencias y cursos de capacitación en forma independiente a varias empresas privadas y gubernamentales de diversas industrias. Ha sido docente sobre distintas disciplinas y en universidades durante más de 15 años. Ha escrito libros de divulgación tecnológica acerca de Internet de las cosas y el uso de energías renovables. Bienvenido, Gerardo. Y por último, Maximilian Kohn, que es el CEO, director general y fundador de WISEPlan. Es un ingeniero electrónico con especialización en automatización industrial, miembro activo en el comité ISA 99, Grupo de Trabajo 8, miembro activo en el comité ISA Secure, director de la División de Consultoría de Servicios de WISE Security e instructor oficial de ISA RTP Training para ciberseguridad industrial. Ha desarrollado su carrera profesional en Sudamérica, contando con más de 20 años de experiencia en los sistemas industriales y sistemas críticos en todo tipo de industrias, incluyendo la industria del gas y el petróleo, energía, alimentos, farmacéutica, química, petroquímica, aguas, papel, metalúrgica, minería, edificios inteligentes y otras. Bienvenido también, Max. Y bueno, los dejo entonces con los panelistas. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, para iniciar la actividad, como habíamos estado charlando antes con los panelistas en el lobby antes de entrar a la sesión, creo que sería interesante cómo plantear qué entendemos por safety y qué entendemos por security, ¿no? Para poder marcar sus diferencias y similitudes y situarnos en el contexto de la temática de lo que va a ser la charla. Ahí, Max, te propongo si querés hacer la primera definición. Bueno, muchas gracias. Bueno, Safety and Security se origina en el comité ISA 99, que fue creado en el año 2002, mientras se estaban desarrollando las normas. Se discutió, hubieron muchas reuniones para discutir el alcance, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Ahí surge el término Safety and Security, ¿no? Cuando se traduce al español queda seguridad, seguridad, digamos, pero
Safety está relacionado con todo lo que es la seguridad física, la seguridad de las personas, la seguridad del medio ambiente, la seguridad de procesos, la seguridad industrial. Y la security está relacionada con la seguridad del sistema de control, la ciberseguridad, la seguridad del sistema de control, la seguridad electrónica, la seguridad digital, digamos. Y el objetivo de la ciberseguridad industrial, el objetivo es, ¿cuál es el objetivo? Digamos, ahí viene la gran discusión, que es, ¿qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos que proteger? ¿Qué es lo que hay que proteger? Y ahí viene el safety, digamos, porque si nosotros decimos que un incidente cibernético puede provocar una explosión, puede provocar muerte de personas, puede provocar un daño al medio ambiente, etc., bueno, indudablemente lo que queremos proteger, lo que debemos proteger es el safety, es la seguridad física. Ese es el objetivo principal de la ciberseguridad industrial. ¿Qué es lo que tenemos que evitar de que ocurran? De que ocurran las consecuencias. Digamos, ahí es donde viene el origen de la palabra, de esa safety and security, digamos. De ahí se origina, digamos. El comité hace mucho hincapié, hace mucho marketing alrededor de eso, digamos. Pero es un tema muy amplio, digamos. Sí, tal cual. Ahí haciendo la analogía con lo que decías, Max, el tema de la parte de safety y cybersecurity, donde siempre coincidimos que a la hora de trabajar en un ámbito o en otro, siempre lo que llamamos receptores de riesgo tienden a ser los mismos, ¿no? Lo que cambia es lo que nosotros en cybersecurity le decimos amenazas o los eventos que se ven en la parte de safety. Yo le sumaría al comentario que hiciste vos, proteger la parte de safety también es fundamental para la ciberseguridad, pero también como receptor de riesgo tenés la parte económica, de lucro cesante, la parte de imagen corporativa, que no está directamente relacionado como safety, pero también entra dentro de lo que es los receptores de riesgo del cybersecurity. Si me dejás ahí, Javier, con lo que estabas mencionando y con lo que dijo también Max, un poco a veces para darle otra vuelta en idioma más popular, podemos decir que safety es todo lo que se hace para cuidar a las personas del daño que las cosas o los procesos le pueden hacer, mientras que en el cybersecurity lo que tenemos es el foco en cuidar las cosas, los ciberactivos, los procesos del daño que las personas le pueden hacer. Está al revés. ¿No? Totalmente. Claro, pero son las dos caras de la moneda, porque al fin y al cabo, ¿qué cuidamos? Y también nos metemos en ese triángulo que hablamos de personas, tecnología, procesos, ¿no? Acá cuidamos a las personas y cuidamos también a los ciberactivos, los procesos, las cosas. Entonces son los dos enfoques que al fin y al cabo terminan en lo mismo, en proteger el todo, ¿no? Claro, y ahí, por ejemplo, en la práctica, cómo esto lo podemos, cómo lo vivimos, los que ya tenemos tiempo gestionando ciberseguridad industrial. Por ejemplo, cuando se tiene que gestionar la ciberseguridad en un ambiente industrial, vemos safety, vemos security, siempre a quien se le delega esta actividad es alguien que venga del mundo de IT, ¿no? Entonces, hace unos 8 años, cuando recién empezaba yo en este mundo, yo venía del mundo IT, me propusieron, ¿no?, realizar y ver la estrategia de ciberseguridad industrial y justamente el safety es lo que hace que todo el conocimiento que tú tenías en ciberseguridad de IT tengas que desaprenderlo, ¿no? Tengas que desaprenderlo porque ya tienes que gestionarlo de otra forma. Entonces también el safety le da una vuelta a la concepción tradicional de la seguridad de la información y de la ciberseguridad, sobre todo porque como ingenieros de sistemas o como personas que venimos del mundo IT, no hemos sido capacitados para mitigar riesgos que puedan atentar contra la vida de seres humanos, ¿no? Y eso es, digamos, también un gran reto que uno afronta o que tiene que ser consciente de esta gran responsabilidad cuando uno empieza en este mundo. Tal cual, ese cambio de paradigma, ¿no?, que se nos da vuelta teniendo que ver las cosas desde otro lado, y es importante el concepto ese de desaprender para volver a aprender, ¿no? Vaciar el vaso para poder volver a llenarlo. Sí, adicionalmente, puedo comentar que al meter safety y security juntos, o sea, la ciberseguridad industrial, aparecen
Uno siempre que habla de ciberseguridad habla de incidente cibernético, no el incidente cibernético. La ciberseguridad, el incidente cibernético. Pero en el ámbito industrial tenemos la consecuencia. La consecuencia del incidente cibernético. Derrame de tanque, explosión de la caldera, parada de planta, muerte de personas, contaminación del medio ambiente. Una cosa es el incidente cibernético y otra cosa es la consecuencia, digamos. Y acá tenemos dos entidades, el incidente cibernético y la consecuencia. La ciberseguridad industrial, el desafío, el objetivo es evitar de que ocurran las consecuencias. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. El incidente cibernético no tanto, ¿sí? O sea, es indeseable, digamos, pero se cayó un PLC, o sea, se cayó un switch, se cayó una estación de operación. Siempre y cuando no se produzcan consecuencias, inclusive hasta pueden llegar a ser tolerables, digamos. No es deseable de que ocurra, pero ese no es el problema. El problema es cuando ocurren las consecuencias. Entonces, acá aparece cuál es el objetivo de la ciberseguridad industrial, ¿no? Evitar que ocurran las consecuencias. Entonces, no es evitar que ocurra el incidente cibernético. Lo más importante es evitar que ocurran las consecuencias. Y ese es lo que tiene que estar en el sistema de gestión de riesgo, ¿no? O sea, porque ahí es donde están realmente los impactos en la ciberseguridad industrial, en OT, ¿no? No está tanto en el incidente. Se cayó el switch, bueno, arreglalo, cambialo. No pierdas tiempo, andá y cambialo. El problema es que no derrame el tanque, que no explote la caldera. Ahí es donde está el verdadero problema, el riesgo cibernético industrial. Sí, además, Max, ahí sumaría un tema también por enfocar el trabajo, ¿no? Y relacionado con la eficiencia, porque si uno se enfoca en trabajar sobre las vulnerabilidades que hay sobre los sistemas, en cómo mitigarlas, la realidad es que uno siempre termina estando expuesto a una vulnerabilidad de día cero, o las vulnerabilidades van apareciendo y cualquier mitigación que uno ponga hoy puede ser efectiva y mañana no. Entonces, trabajar sobre la base de los receptores de riesgo y las consecuencias creo que es la forma más eficiente, porque en definitiva lo que podemos hacer es reducir la superficie de ataque, pero nunca va a ser cero eso, ¿no? Entonces, trabajando sobre el impacto, lo que hacemos es proteger al proceso y obviamente a todo lo que mencionabas vos de safety. Creo que el enfoque ese es mucho más eficiente que trabajar sobre las vulnerabilidades en sí o las falencias. Claro, Nosotros tenemos que convivir con las vulnerabilidades, ¿no? La estrategia es que las vulnerabilidades no las vamos a mitigar. Hay que partir por esa premisa. Va a ser muy difícil mitigarlas, digamos, de la forma tradicional, parchando, actualizando, ¿no? Tenemos que ser creativos, buscar también controles que sean físicos, controles que te puedan agregar esas capas ¿no? que te sugieren el modelo de defensa en profundidad, pero cada empresa industrial incluso así estén en el mismo sector, tienen realidades distintas, retos distintos, ¿no? Aplicar las distintas contramedidas que tenemos en esa defensa en profundidad para llevar, como decía Javier, también el riesgo que hoy tenemos a un riesgo tolerable, aceptable dentro del apetito de riesgo de la empresa, de la organización. Y como decías vos, Max, o sea, acá lo que tenemos que hacer es evitar llegar a la consecuencia, lo cual no significa a veces evitar el incidente, el ciberincidente, si de repente podemos tener una capacidad de reemplazo sin llegar a la consecuencia, ¿no? O sea, eso es mitigar el riesgo a un riesgo tolerable dentro de algo que obviamente debió ser tratado y analizado en ese análisis de gestión de riesgos, ¿no? Totalmente. El objetivo de la ciberseguridad industrial es lograr un diseño del sistema y de la planta tal que tolere el incidente cibernético. Ante la eventualidad, ante la circunstancia de que finalmente el incidente cibernético se produzca, que sabemos que se va a producir porque no lo podemos evitar del todo, tener la certeza de que a pesar de que se pueden ocurrir incidentes cibernéticos, no ocurran las consecuencias. O sea, que la planta sea tolerable al incidente cibernético. Y eso se hace por diseño. Por eso se dice mucho que la 6243 es seguridad por diseño, ¿no? Exacto, uno de los conceptos. A ver, ahí justo aparecía una pregunta en el chat que está bueno, ¿no? Esta interacción de que a medida que vamos hablando se metan las preguntas a medida de lo que estamos diciendo. Y ahí Andrés Aníbal Preciado pregunta si la ciberseguridad es solo a nivel de software o hay un hardware para eso. Algunos que quieran.
Y es todo, es un poco lo De que todo, decía hardware, Gerardo recién. firmware, todo. Sí, lo que Personas. decía Gerardo exactamente, El triángulo, la ¿no? triada personas, procesos y tecnologías, ¿no? Exacto. O sea, la tecnología es importante porque es la parte automatizada, llamémosle, que interviene con el proceso, pero después los procedimientos que se utilizan para operar a esas tecnologías y las personas que tengan el expertise y el know-how es fundamental, ¿no? Todo esto que contribuye a lo que Max aclaró al principio, que es evitar que se produzcan las consecuencias o los impactos en la parte de safety. Pero relacionado siempre no solo a tecnología, hardware y software, sino también a procedimientos y a las personas. Una de las capas, ahí que dijiste lo de los procedimientos esos, quiero destacar que de lo que también hablaba Ernesto de la famosa defensa en profundidad, de esas capas como capas de cebolla, una de las grandes capas a las que a veces se las subestima bastante es el tema de políticas, de un marco normativo, de la concientización y la capacitación a todo el personal, no solo al personal técnico, al personal operativo, sino a cualquier personal que puede llegar a tener acciones no deseadas que terminan siendo amenazas, ¿no? Que son agentes de amenazas no deseadas. Por lo tanto, esa es una capa también muy importante, la del marco normativo, las políticas y las campañas internas en una empresa acerca de la concientización. Sí. Eso A ver, también hace al concepto de security y de cyber y de safety, ¿no? y solo ya quizás como para, ¿no? Para aportar en algo más, no, la ciberseguridad industrial, etcétera, hay que verlo como una capacidad de la organización, una capacidad que la organización tiene que desarrollar para ser resiliente, ¿no? Entonces, no hay un software, no hay un hardware, no hay un vendor, no hay ni siquiera una estrategia única que funcione, ¿no? Como quizás en otras especializaciones o áreas de la empresa. Por lo tanto, al ser una capacidad, requiere además personas que lideren ese cambio eh, y fomenten esa concientización, pero a todo nivel de la empresa, no solamente a un nivel de TI, de sistemas, no, es un proceso de negocio que es transversal a todas las demás áreas de la organización. Bueno, ahí veo Como, en el chat, exacto. perdón, Ger, ahí veo Dale, que dale. se está preguntando mucho sobre la parte de riesgo, ¿no? El tema del impacto, probabilidad y qué metodología específica hay. Y un poco para atar el hilo con lo que decía Ernesto recién, el tema de las capacidades, yo siempre digo que hay que encarar la problemática desde dos modelos de gestión distintos, uno por capacidades y otro basado en la gestión de riesgo, ¿no? Que el gestión de capacidades normalmente se lo asocia con los famosos modelos de madurez, el C2M2, un poco lo que estaba mencionando Pablo en la introducción de la charla, ¿no? Que eso nos permite a nosotros ver qué nivel de capacidades tenemos, ya sea capacidades implementadas o capacidades latentes que pueden ser utilizadas o aprovechadas, fijar hacia dónde queremos evolucionar y crear un plan de cómo potenciar esas capacidades para lograr el nivel de madurez objetivo que tengamos, ¿no? Pero eso hay que complementarlo de alguna manera con una metodología basada en riesgo. ¿Por qué? Porque yo puedo quizás tener un proceso o una forma de trabajo que no esté documentada, y si, mejor dicho, tengo algo donde ni siquiera tengo un procedimiento ni nada. Y de golpe creo un procedimiento, lo normo, me fijo alguna mejor práctica internacional, la adopto, la escribo, y eso que quizás a nivel de capacidades me suma un puntito, un poroto, dentro de lo que es mi modelo evolutivo de madurez. Pero no estoy mitigando ningún riesgo. Hasta que yo no pongo en práctica eso, no lo implemento, no reduzco una superficie de ataque, no minimizo algún impacto, el riesgo sigue siendo el mismo. Con lo cual, por más que crecí en capacidades, no mitigué riesgo y sigo estando con el nivel de exposición. Relacionado a metodologías de riesgo que mencionaban acá, bueno, tenemos la de la 62443, que es A bastante diferencia específica. de la 27.000, ¿no? Porque ahí estaban hablando de la familia 27.000, que es muy de Haití. Claro, Sí. claro. Ahí podemos tomar de referencia la que propone la 62443, que está muy relacionada con
la metodología de análisis de riesgos operativos que normalmente se utiliza para la parte de safety, los famosos HACCP, los LOPA, los HACCP, un poco llevarlo por ese lado y siempre considerando por ahí decían revisar el tema de impacto por probabilidad, ¿no? Nosotros decimos que el impacto hay que tratar de mitigarlo y después jugamos con el valor de la probabilidad. O sea, tomamos diferentes escenarios dentro de esta metodología, no voy a entrar al detalle en cómo es la metodología, pero se ve la probabilidad de ocurrencia sin ninguna contramedida cibernética existente, con las contramedidas actuales, y si, como decía Gerardo, quedamos dentro de un nivel de riesgo que está por encima del umbral tolerable, se proponen contramedidas adicionales para reducirlo y llevarlo a un nivel de riesgo aceptable. Un poco de eso de jugar con el impacto de las consecuencias. O sea, no trabajamos en que desaparezca la vulnerabilidad. Cuando sea posible, sí la podemos tratar, transferir o en este caso, como digo yo, tolerarla o mitigarla. Pero normalmente el foco se pone en limitar que cuando se produce un evento, la consecuencia en el proceso o en la parte de safety sea tal que sea tolerada por la organización. Sí, yo agregaría ahí al comentario de Belén en el chat y después, bueno, después también recibí otros comentarios. Con respecto a la metodología, uno ¿para qué utiliza la metodología de evaluación de riesgo, ¿no? Uno utiliza la metodología para tomar decisiones de mitigación. Ese es el objetivo de tener un método para tomar decisiones. Algo muy, muy llamativo, muy curioso ocurre en el mercado. Hay muchas organizaciones que desarrollan normas, reglas, políticas, leyes, mejores prácticas, recomendaciones, hay de todo tipo, color, gusto y color, digamos. Pero en general todos están de acuerdo en la fórmula de riesgo, que es riesgo igual amenaza por unidad por consecuencia. La gran mayoría está de acuerdo, pero después cuando viene el momento de calcularlo, todos lo hacen distinto. Es muy cómico porque están todos de acuerdo, pero todos lo hacen diferente. Y la verdad es que sí, hay una metodología que sirve. Hay muchas metodologías que no sirven, porque en esto de hacerlo diferente hay algunas que son buenas y algunas que no. Pero sí, hay una metodología específica que es la correcta para tomar decisiones correctas, digamos. Hay una metodología que es científica, que cumple con un montón de requerimientos adecuados para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Para proteger a los receptores de riesgo, que ya hablamos, ya se mencionaron, para evitar que ocurran las consecuencias. Porque acá el objetivo a proteger es a los receptores de riesgo, no tanto al ciberactivo. El ciberactivo es una herramienta de trabajo. Acá lo que tenemos que proteger es a los receptores de riesgo. Si se cae el ciberactivo, mientras que no se caigan los receptores de riesgo, no hay problema. Pero para poder hacer esas decisiones, para poder tomar esas decisiones, hay una metodología. Y no es la de la ISO 27000, no, es distinta. Es distinta. En definitiva, uno siempre termina hablando de probabilidades y demás, pero es muy curioso porque están todos, es lo que yo digo, están todos de acuerdo, la fórmula es esta, pero después todos lo hacen distinto. Entonces, es muy irónico, porque están de acuerdo, pero lo hacen diferente. Entonces, no, pero hay un método que realmente funciona, que es el correcto para tomar esas decisiones correctas. Max, ahí te interrumpo para aprovechar y aproveches es justo lo que estás diciendo, me parece que está relacionado con lo que están preguntando acá en el chat, relacionado a la parte de safety, security y cómo se gestionan las diferentes áreas que trabajan en la contención de estos receptores de riesgo, ¿no? Que está la parte de seguridad física, la parte de seguridad funcional y por otro lado la ciberseguridad, ¿no? Cómo integrar esas tres áreas. Y lo que siempre hablamos nosotros es que normalmente los estudios de riesgos vemos en la práctica que se realizan de manera separada, pero para los que tenemos el core de función en lo que es ciberseguridad, como los receptores de riesgo son los mismos, normalmente el análisis de riesgo que hace alguien de Safety Security sirve como input para el análisis de riesgo o como un valor agregado para determinar qué impacto puede tener una componente tecnológica, ¿no? Te hago el disparador ese como para que lo complementes de lo que venías hablando. Bueno, sí, bueno, el ámbito industrial es un ámbito que es muy gestionado el riesgo. Hay muchas disciplinas de riesgo dentro de la planta. Seguridad de las personas, seguridad del medio ambiente, seguridad intrínseca, área clasificada, seguridad funcional, seguridad cibernética industrial. Son muchas disciplinas de riesgo en un mismo lugar, digamos. Y es la misma planta, y es el mismo sistema de control. No hay un sistema de control para cada disciplina de riesgo. Es la misma planta y es el mismo sistema. Entonces,
las distintas disciplinas de gestión de riesgo tienen que convivir, tienen que ser implementadas de manera consistente. Tiene que haber una consistencia, tiene que haber una cultura de riesgo. La empresa tiene que tener una cultura de riesgo. Si no le da importancia a las otras disciplinas de riesgo, la ciberseguridad industrial no va a funcionar. No le va a dar. No va a funcionar. Déjame hacerte ahí una acotación, Vale. ¿no? Me estaba acordando en lo que mencionabas que la misma 62443, cuando habla de la gestión, del management, de la ciberseguridad, con lo primero que empieza es con la racionalidad del negocio. Como Sí, que la exactamente. parte de riesgos tiene que venir desde lo alto de la organización, en informar cuál es el apetito, cuál es la tolerancia al riesgo de la compañía. Aparecen después planillas, la famosa matriz de calor, y de ahí bajamos, redondeando con lo que preguntaba Andrea, todas las secciones, todas las gerencias que estén analizando riesgo en las distintas partes que recién mencionabas, tienen que tener esa raíz de la racionalidad del negocio, cuál es el riesgo que queremos tolerar o que vamos a tolerar o que a qué queremos llegar, ¿no? Disculpame, Totalmente. pero quería meter No, el tema de que eso está dentro de la 62443 como inicio de todo esto. porque son distintas disciplinas, pero todas tienen algo en común, que protegen los mismos receptores de riesgo. Lo que cambia es la causa que puede provocar la consecuencia. La causa es distinta, pero los receptores de riesgo son los mismos. Entonces, si vamos a meter mano en el sistema de control para reducir el riesgo cibernético, no podemos hacerlo en perjuicio de otra disciplina de riesgo. O sea, las disciplinas de riesgo tienen que ser implementadas de manera consistente, porque mejorar una en perjuicio de la otra no es negocio para la planta, no es negocio. Hay que hacerlo de manera consistente. Entonces, todas estas disciplinas de riesgo tienen que trabajar, tienen que colaborar, tienen que trabajar de manera sinérgica, porque si no, es como que se están pisando, entre superhéroes se están pisando la capa, como dicen. Y finalmente es un problema, digamos, ¿no? O sea, ahí tiene que haber una sinergia entre las distintas disciplinas. Tiene que haber un trabajo multidisciplinario. Eso fortalece lo que decíamos antes del concepto de la seguridad desde el diseño. Porque Exacto. cuanto antes participen todas estas distintas competencias en ciberseguridad, en safety, en security, y que participen desde los inicios, va a ser mejor porque van a terminar diseñando un proceso, una planta, un dispositivo de hardware, de software, ya seguro y ciberseguro desde el diseño, ¿no? Obviamente en las cosas existentes eso no se puede hacer, pero es algo a tener en cuenta para la participación de todas las partes en los nuevos proyectos de una organización. Sí, ahí exactamente. también hay que tener en cuenta que un análisis de riesgo toma tiempo y en el ámbito industrial también, y toma incluso más tiempo que en el ámbito IT. Entonces, es natural que tratemos de empezar nuestras estrategias tomando como referencia la ISO 27001, es natural, pero no es lo más recomendado, ¿no? Tanto por las razones que ya explicaron anteriormente mis colegas, sino sobre todo porque el objetivo de esta norma es crear un sistema de gestión de seguridad de la información que como consecuencia proteja a la empresa. Pero el objetivo de la norma no es proteger a la empresa en sí, ¿no? ¿A qué voy? A que mientras uno está realizando el análisis de riesgo, que hay que hacerlo, los ciberatacantes no te van a esperar a que termines el análisis de riesgo para recién atacarte, ¿no? Entonces, la empresa tiene que ser consciente de que la ciberseguridad industrial es una tarea multidisciplinaria y que requiere recursos, y no solamente económicos, no solamente es comprar software o hardware como preguntaban antes, sino también asignar personal y que el personal de las otras áreas de safety y que ven otros riesgos, ¿no? Porque tenemos bastantes tipos de riesgos, como bien comentaron, ¿no? De geotecnia, ¿no? Las geoamenazas, etcétera. Todos tienen que también comprometerse a brindar un par de horas de su tiempo para realizar la revisión en conjunto de cómo nuestras estrategias pueden sumar y tener una sinergia con ellos, ¿no? Con las estrategias, en caso de que las empresas no tengan
una cultura de riesgos sólida o no tengan una metodología de riesgos corporativa, como pasa y como lo han evidenciado diversos estudios que se han realizado en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahí la recomendación es siempre, primero definamos cuál es nuestro objetivo y los recursos que tenemos, y siempre empezar concientizando a la alta dirección, porque a veces hay empresas en las que se implementan cosas por obligación legal, ¿no? O por cumplir alguna normativa, o por satisfacer a algún cliente, pero no por conciencia. Entonces nos toca así concientizar, y como bien dicen, ¿no? Y si nosotros somos aliados, empáticos y tenemos buena relación con los que gestionan los otros riesgos de la empresa, de la industria, va a ser más efectivo para nosotros visibilizar de que el riesgo cibernético no es solamente un tema de TI, sino que también es un tema que afecta a toda la empresa y puede tener una consecuencia tan dura como la rotura de algo o como una explosión, que es un riesgo operacional normal, ¿no? Que ya se vienen manejando en las empresas industriales desde hace muchísimos años, ¿no? Ahí hay varios comentarios. Hay uno ahí de Martina, que también resulta Sí. interesante, ¿no? ¿Quién tiene más peso? En realidad, a veces, siempre la gente suele preguntar, ¿no? ¿Quién debería ser responsable de la ciberseguridad industrial? ¿TI o TO? ¿O la gente de TI o la gente de la planta? En realidad son los dos solidariamente responsables, no es de uno solo la responsabilidad, bueno, la responsabilidad última es de la planta, porque la planta es la que está operando la planta. Es las personas, si algo ocurre, quien va a tener que salir primero va a ser el que está ahí en la planta. Entonces, finalmente, la primera línea de respuesta es la gente que está en la planta, y es el primero en sufrir las pérdidas, digamos, ¿no? Los impactos. Digamos, pero desde el punto de vista de la ciberseguridad, de la gestión, es top-down. O sea, el primero en tomar responsabilidad es la alta dirección. Si la alta dirección no toma el tema en la agenda, por más que nosotros abajo hagamos lo que hagamos, si la alta dirección no está comprometida con la seguridad cibernética industrial, sea de TI, sea de TO, sea quien sea, si no parte de la alta dirección, es lo de menos. Después, si lo nombran a uno, lo nombran a otro, dicen, es lo de menos. Lo importante es que se haga lo que se tiene que hacer, que se haga bien la metodología, que se mitiga el riesgo. Si se lo asignan a fulano o sultano, no es lo relevante, digamos. Lo más relevante es que la alta dirección esté convencida, que dé soporte, que provea los recursos, que baje de la alta dirección, que delegue responsabilidad, que delegue autoridad, y que entienda que, bueno, que hay normas específicas para tratar este tema, ¿no? Que elegir las decisiones correctas, ¿no? Eso es lo importante. Estaba Sí, viendo Max, ahí que decilo, Richard hace un comentario de una frase célebre de un perro con dos dueños se muere de hambre, ¿sí? Exacto, claro. Y bueno, es un tema de que cuando tenemos, o más de un reporte, si lo ponemos en términos corporativos, sucede lo mismo, ¿no? Vas más hacia la inacción que hacia potenciar la acción, que es lo que se está buscando. Responsabilidad, autoridad, recursos, responsabilidad, autoridad, recursos. Porque delegar responsabilidad y no dar recursos, y no dar autoridad es como buscar un culpable, es echarle la culpa a alguien, digamos. Tiene que haber varias cosas, digamos. Sí, y cuando algo es responsabilidad de todos, el único que hace algo es nadie. Es nadie, Exacto. Es así. Tal Entonces, cual. por eso tiene que haber la unicidad de mando o la unicidad de responsabilidad, o por lo menos tener una cabeza que comande a este grupo que vos decías, interdisciplinario y que debe sinergizar, ¿no? Es un cambio cultural en la compañía. Totalmente. Es un cambio, requiere un cambio, una transición, porque la ciberseguridad es algo que se tiene que dominar colectivamente. O sea, es como un equipo de fútbol. Podemos tener mejor jugador, pero si el equipo no trabaja si el equipo no trabaja bien en conjunto, vamos a perder todos los partidos, digamos. Acá Seguro. también es un trabajo colectivo de distintas áreas, de distintos departamentos, si no, no va a funcionar. Tal cual. Sí, sí. Sí, creo que había una pregunta ahí que
que iba un poco al hueso, digamos, y que creo que va a ser un buen disparador. Algo la trataste de contestar vos, Max, recién, pero me parece que iba un poquito más a ambientes donde hay convergencia plena de IT-OT, ¿no? Y de golpe tenemos un punto común entre ambos mundos y de golpe tenemos que hacer un análisis de riesgo, evaluar el riesgo sobre ese punto, ¿no? Y la pregunta decía, ¿a qué le damos más peso? Si al impacto para el lado de IT, según lo que diga la 27000, o el impacto para el lado de OT, según lo que dicen la IEC 62443 o las normativas que estamos mencionando, ¿no? Y yo creo que ahí no hay una respuesta exacta. O sea, lo que hay que tener en cuenta es cada uno de los mundos va a velar por sus intereses. Y a nivel compañía, lo que hay que tener bien definido es la escala de riesgo tolerable. Y en función de eso, se va a priorizar uno frente al otro. Nosotros tenemos, por ejemplo, un escenario donde el impacto en las personas o en el medio ambiente quizás es mínimo y el impacto en las tecnologías de la información o la información que se está procesando es alto. En ese caso, la prioridad va a estar obviamente para el lado de IT, ¿no? Y en otro escenario donde tengamos un impacto alto en los receptores de riesgo de safety, obviamente iría para safety. Por ahí es una trivialidad lo que estoy diciendo, pero lo que trato de transmitir es que no hay un axioma que diga safety es más importante que seguridad de IT, o IT es más importante que la parte de safety. Yo creo que todo depende de qué consecuencias estamos hablando y en qué niveles. Sí, son prioridades distintas. Seguridad informática es la seguridad de la tecnología, seguridad del componente, es el incidente cibernético. Ciberseguridad industrial es la seguridad de los receptores de riesgo, evitar de que ocurran las consecuencias. Una forma que yo a veces utilizo para dar un ejemplo bien visual, ¿ya? Vamos caminando por un puente, hay una persona al costado del puente, de una mano tiene un PLC y de otra mano tiene una persona, y los va a soltar al abismo, digamos. Con una disciplina, ¿sí? Nosotros vamos caminando por el puente y tenemos que elegir salvar a uno, o salvamos el PLC o salvamos a la persona, porque los dos no vamos a poder. Entonces, el de seguridad de TI se tira atrás del PLC, porque está pensando todo el tiempo en incidentes cibernéticos en el PLC, y la persona se le cayó abajo, digamos. El de seguridad de TO va atrás de la persona, porque es lo más importante, la seguridad del receptor de riesgo. El PLC se cayó, pero no se puede caer la persona. Una cosa es seguridad informática, otra cosa es ciberseguridad industrial. Seguridad informática, seguridad tecnológica, seguridad cibernética, seguridad de los datos, seguridad de la información, confidencialidad, ¿sí? Seguridad industrial es seguridad de los receptores de riesgo. Evitar de que ocurran las consecuencias a pesar de que el PLC va a caer, en algún momento va a caer, pero lo que no puede caer es la persona. Entonces, tenemos que lograr que nuestras decisiones, nuestro diseño, que nuestras acciones de seguridad consigan eso, conseguir eso, ¿sí? Evitar de que ocurran las consecuencias. Se cayó el PLC, no pasa nada. ¿No? Lo reemplazamos, para eso hay repuestos, digamos, pero lo que no podemos reemplazar a la persona es más difícil, digamos. O sea, esto está relacionado con lo que mencionabas antes, ¿no? El tema de minimizar el impacto al PLC lo puedo reemplazar, ¿sí? Seguramente la planta entrará en algún tipo de contingencia mientras reemplazo el PLC, pero a lo que salvamos fue el receptor de riesgo, que era la persona. No necesariamente. Si el diseño es bueno, puede caer el PLC y la planta sigue funcionando sin problema. Puede haber una alta disponibilidad pensada para ello. Exactamente. Depende las premisas depende de las consecuencias, que es lo que uno acepta, digamos. Es eso, digamos. Ahí quizás yo solo agregaría que muy buena la metáfora, Max, de verdad. Me ha gustado bastante. Es muy visual, pero es verdad. Te la vamos a copiar. Es extremista, te la voy a pero copiar, está buena, yo te sí. aviso, está muy buena, muy buena. Pero yo solo agregaría una cosita, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Sueltas a los dos, pero la respuesta a esa pregunta es un depende realmente de lo que el dueño del negocio o los dueños del negocio quieran, porque tanto seguridad IT como OT no van a poder ir más allá de lo que ellos
quieran, ¿no? ¿A qué voy? Si no tienes presupuesto, si no tienes recursos, si no tienes autoridad, etcétera, por más que tú quieras salvar a la persona, no vas a tener los medios para hacerlo. Entonces, tocas realmente, en ese caso, quizás yo me imagino a las dos personas, antes de tirarse le van a consultar al de arriba, a quién salvo. Y el de arriba va a decir, a quien tú quieras, o no, a la persona, o no, al PLC. ¿No? Siempre está el que prefiere mirar para otro lado, el que dice, mirá qué lindo el sol, la puesta del sol y tal que... Entonces, hay un cliché que, bueno, que lo he visto en las preguntas que enviaron por correo, que dicen, ¿no? Que obviamente, o sea, yo digo que es cliché, ¿no? Que decimos que la vulnerabilidad, la cadena más débil, ¿no? Es el usuario final, ¿no? Pero digo que es cliché porque siempre cuando se refieren en algunas conferencias, obviamente, sobre el usuario final, hablan del analista contable, hablan de los usuarios, pero realmente para mí, ese usuario final es el gerente, es el dueño del negocio. Si él no está concientizado, él es el eslabón más débil de toda la cadena. Porque si él está concientizado, todos los de abajo se van a tener que alinear, quieran o no, ¿no? Sobre todo en organizaciones industriales donde hay mucha jerarquía, ¿no? No, el director de la planta me dice esto, ok, ¿no? Entonces, es muy diferente hasta en ese enfoque, hasta en ese ámbito de las personas, ¿no? Distinto al mundo, no sé, del retail o del banco, donde quizás hay otro tipo de clima organizacional. Por eso es que la ciberseguridad industrial trasciende hardware, software y TI y TO, o sea, es un proceso integral. Es ahí, fortaleciendo lo que decís, Ernesto, es lo que antes mencionábamos como el sponsoreo y la racionalidad del negocio que viene desde la alta dirección. Esto es así, es top-down, o sea, viene desde arriba, ¿sí? Y tiene que bajar como línea de comportamiento, como política, como un sponsoreo que se sepa que viene comprometida la parte de la alta dirección. Sí, todos comentarios muy buenos ahí. Bueno, Sí, estábamos leyendo. es difícil darle seguimiento a todos, digamos, pero hay Sí, comentarios muy buenos. Hay uno sobre la norma sobre la 31.000, familia 31.000, sí. 31.000, hay otro sobre el apretito de riesgo. Lo más grave es cuando un disaster recovery, ¿no? Eso sí, creo que más o menos lo que dice ahí del apetito de riesgo es lo que estuvimos hablando, ¿sí? El tema del Disaster Recovery Plan es algo muy de Haití, ¿no? Y hay que ver si ese Disaster Recovery Plan tiene adentro de lo que contempla a los procesos de OT, ¿no? A las plantas. Porque de lo que recuerdo cuando han salido desde el mundo de Haití, contemplaban más que nada todos los sistemas de ERP, todos los sistemas contables, de facturación, y a veces en un DRP, en un sistema de recuperación ante desastres, no estaban incluidos estos procesos, ¿no? O sea Sí. que eso hace después a todo el manejo del riesgo, que es lo que estábamos diciendo. Al incorporar nuevos procesos, te cambia ese triángulo que dijimos con tecnologías, con personas. Obviamente te cambian los riesgos, te cambian las consecuencias, según lo que estés incorporando en el DRP. Lo más sustancial, hablando de la metodología, ¿no? Y de las distintas normativas y demás de gestión de riesgo, digamos. Una cosa es todos podemos estar más o menos de acuerdo en que el riesgo es igual a probabilidad por consecuencia. La fórmula básica, la fórmula clásica de riesgo. Pero el tema es el método que vamos a utilizar para evaluar el riesgo y tomar decisiones, digamos, porque no todos los métodos son aplicables en todos lados. Digamos. Uno dice, de forma general, la ecuación de riesgo estamos todos de acuerdo, pero en la práctica no todos los métodos son efectivos ni todos los métodos son suficientes. Entonces, ahí es donde viene el momento de calcular el riesgo y de tomar decisiones. El método correcto es el que está definido en la 62443. No porque yo lo digo, esto se ha discutido en los comités semanas, días, meses, años, y se sigue analizando si realmente es así, como se preveyó y todo eso, y es lejos la mejor metodología para hacer la gestión de riesgo cibernético industrial. Mitigar evitar de que ocurran las consecuencias, consecuencias físicas en el mundo físico, ¿no?
Bien. Sí, ahí te acotaría, Max, la metodología de la 62443, creo que sí. No es que sea indiscutible, pero sí es algo que está bastante analizado, discutido y ya tiene sus años. Si bien, ahora, sí creo importante relacionarlo con lo que mencionaba Ernesto, ¿no? El hecho de, y también lo que decía Gerardo, de la racionalidad del negocio y el análisis de riesgo con el apetito. Si uno se queda aplicando la metodología de la 6243 y trata de aplicarla, seguir los pasos, medir los riesgos para identificar las contramedidas y empezar a tomar alguna acción, y se va a quedar de brazos cruzados durante mucho tiempo, ¿no? Porque la metodología es bastante exhaustiva, requiere tiempo, esfuerzo, muchas veces pide información que no todos tienen disponible al momento por un tema de madurez en la temática. Entonces, creo que la metodología sí es la correcta, pero también se tiene que tener en cuenta que es una metodología que para hacer un estudio no es me siento y hago un P por impacto y probabilidad por impacto y sale, ¿no? Tiene mucho esfuerzo, requiere equipos multidisciplinarios, dedicación de tiempo y de recursos, y obviamente el resultado va a ser eficiente de acuerdo a la dedicación y a las personas que forman parte de ese equipo. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando mientras se hacen los estudios de riesgo para tomar alguna acción porque seguimos estando expuestos, ¿no? Con lo cual es una metodología que, si bien da el marco de referencia y tiene su valor agregado, se tiene que ir implementando o adoptando a medida que se van realizando otras actividades, ¿no? Sí, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Hay que caminar un proceso. Para una Hay que ir organización madurándolo. Sí, dale. No, estaba leyendo acá de lo que te decía, que hay que ir madurándolo a todo esto, Un y estaba proceso. viendo entre las preguntas, si Vladimir Villasis pregunta si la gestión de la ciberseguridad, de todo esto que estamos hablando, tiene que ser una capacidad interna a desarrollar en la empresa o se puede tercerizar a través de un outsourcing. Creo que es algo muy común Está en buena la muchas empresas de toda la región que está sucediendo. Este impulso hacia una tercerización, el tema de llevar, de incluso hasta tercerizar cosas en la nube, donde ya todo es as a service, ¿sí? Es una buena pregunta esto y creo que voy a arrancar yo y después los dejo. Para mí esto depende muchísimo de la parte de esa tolerancia al riesgo de la compañía, del sponsoreo, de la alta dirección. Por supuesto que hay un componente económico en el medio, pero hacia ese análisis de riesgo, en qué tercerizo y qué quedo con capacidades internas dentro de la compañía, ¿no? De cualquier manera, sepamos que hoy es algo que se está yendo mucho hacia pensar en tercerizar un montón de sectores de ciberseguridad. En general hablo ya, IT y OT, ¿no? Sí, ahí yo sumaría, Gerardo, a ver, una cosa es salir a terciarizar y buscar algún consultor externo que se encargue exclusivamente de la ciberseguridad, pero lo que se ve como primer eslabón o primera opción viable cuando se cae con la temática nueva a un entorno industrial diciendo, che, aparte del mantenimiento, dentro de tu mantenimiento habitual tenés que incluir mantener la ciberseguridad, ¿no? Y dentro de ese mantenimiento habitual muchas veces incluso está terciarizado en algunas plantas para servicios que proveen los mismos vendors del sistema de control, ¿no? Como parte del Sí. sistema de control que proveen, también hacen el mantenimiento. Pasa mucho para parques eólicos, ese tipo de industria sobre todo. Entonces, ahí la primera salida es decir, bueno, dentro del paquete de mantenimiento de mi vendor, también le terciarizo a ese vendor la parte de ciberseguridad industrial. Es como que le traslado la gestión a ellos. Sí. Lo que hay que entender ahí que lo que se traslada es la parte operativa, pero la responsabilidad del riesgo sigue siendo Exacto. de la misma compañía. Entonces, el nivel hasta dónde terciarizo y no va a variar dependiendo de la compañía y del entorno en sí. Y hago la diferencia entre terciarizar dentro de los servicios que ya proveen de mantenimiento los proveedores a terciarizar con totalmente una consultora externa que es, llamémosle, 100% ajena al sistema de control del proceso, ¿no? Sí, es una buena pregunta, porque hay cosas que se pueden tercerizar y hay cosas que no se pueden tercerizar, digamos. La responsabilidad por la seguridad es del propietario de la planta, es del operador. A lo sumo,
si está tercerizada la operación de la planta, entonces el operador de la planta en ese caso es el responsable, digamos. Pero si yo soy el piloto de mi auto de carrera, el que está piloteando el auto de carrera soy yo, no le puedo echar la responsabilidad a otro que está afuera, digamos. La responsabilidad es indelegable. Puedo subcontratar, tercerizar determinadas partes, determinadas actividades. Algunas empresas tercerizan más, otras tercerizan menos, pero la responsabilidad no se puede tercerizar, no hay cómo. La responsabilidad es indelegable. O sea, Sí, totalmente. no hay cómo. El operador de la planta muchas veces es el mismo propietario, ¿no? El propietario es el que opera la planta. Sí. A veces hay plantas que son operadas totalmente tercerizadas. Bueno, en ese Es el caso, ejemplo de los parques eólicos que decía en algunos casos en Javier. este caso, ahí la responsabilidad es del operador y no del propietario, digamos, ¿no? Mm. Pero bueno, tiene que formar parte del requerimiento, ¿no? Porque en definitiva, el operador está proveyendo un servicio al propietario, digamos, entonces tiene que estar en el contrato, digamos, pero, porque en definitiva, el último responsable es el propietario, digamos. Tal cual. Se puede Exacto. tercerizar, es como decir, el dueño del Titanic dijo, pero yo no lo construí, lo construyó fulano, sí, pero lo elegiste vos. O sea, quien fue a elegir a ese constructor, vos lo elegiste. Podías haber elegido otro que lo hubiera construido mejor. Y sí, bueno, entonces, o sea, llega un momento, la responsabilidad no se puede tercerizar. Ahora, solo hay que tener en cuenta algo también, ¿no? El contexto, qué está sucediendo hoy en día con los profesionales de ciberseguridad. No hay mucha oferta de profesionales de ciberseguridad en el mercado. Entonces, tienes que tener en cuenta que si vas a tercerizar, pues tienes que asegurarte de que la empresa ¿no? tercerizada se encargue de tener un buen plan de retención de su talento, porque si no, en cualquier momento se va, o en todo caso evaluar aquellas especializaciones o ¿no? Aquellos puestos que si bien la empresa pues tiene una filosofía de tercerizar, al menos alguno adquirir para que tu estrategia de ciberseguridad sea sostenible en el tiempo, ¿no? Hay diversos factores que hacen que hoy en día pues muchas estrategias de ciberseguridad multianuales, etcétera, se vean afectadas justamente por la alta rotación del personal que se encarga de hacer cosas, ¿no? Mira, lo que acabas de comentar es súper importante porque ahí es donde entra en juego la experiencia del proveedor, la experiencia del consultor. Esto es como el piloto de un avión, digamos. O sea, ¿ustedes permitirían que se subirían a un avión sabiendo que el piloto no tiene experiencia? Entonces acá pasa lo mismo en la ciberseguridad industrial, digamos. Muchas veces se termina dando el trabajo a gente que no tiene la experiencia. La diferencia es que en un avión uno sabe si llegó bien o llegó mal, digamos. El viaje, una vez que terminó, sabes si el viaje fue placentero o fue un desastre. ¿Sí? Acá en la ciberseguridad industrial, los errores no se ven rápidamente, se ven con el tiempo, con el paso de los años. Esa es la diferencia. No se observan en el momento. Y Se ahí, ven, Max, claro. perdón, Y la también, experiencia es lo fundamental. Donde no hay experiencia es como tener un piloto que no tiene experiencia volando el avión. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que uno no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Digamos. Pasaron varios años después que se hizo el proyecto. Digamos. y muchas veces hay empresas terceras que no tienen un plan de rotación de personal o hay que nosotros asegurarnos que por contrato los servicios tengan este tema de que, bueno, sin importar la persona que esté asignada al servicio de ciberseguridad, de gestión, sea el que sea, SOC, CyberSOC, lo que sea, si es que se va un proveedor, pues el servicio se sigue atendiendo de la mejor manera, ¿no? Porque muchas veces terminamos formando gente que se van a otras empresas y ahí perdemos, ¿no? Perdemos también ese tiempo que hemos invertido en formarlo. Claro, por eso que no es un trabajo individual, no es trabajo de tener al mejor jugador en el equipo, porque el día que se te fue el mejor jugador, el equipo no gana un solo partido. O sea, es un trabajo colectivo. El conocimiento, el dominio de la ciberseguridad, como toda disciplina, es colectivo. Tiene que ser un knowledge que tiene que quedar en la organización. No puede depender de un individuo. Se te fue un individuo y perdiste todo. Eso no es gestión de riesgo, eso es cualquier cosa. Así es. Hay un comentario acá muy bueno de Chong. Sí, estaba. Dale.
En realidad, no es correcto, porque la 62443 es una metodología, ya nos tendríamos que meter en la parte técnica de la metodología, ¿sí? Cuando nosotros estamos analizando el riesgo y tomando decisiones, ¿sí? Evitamos de que ocurra la consecuencia, independientemente de la amenaza, ¿sí? Ya llega un momento donde no importa cuál es la amenaza, porque tenemos ransomware 1, ransomware 2, como las películas de Rocky, ransomware 15, 16, 17, no terminan nunca de aparecer amenazas, ¿sí? Pero si nosotros logramos que nuestra planta resista el incidente, que ocurra el incidente pero que no ocurra la consecuencia, ya el tema de la amenaza pasa a segundo plano, a tercer plano. Entonces, le ganamos al hacker, le estamos empezando a ganar al hacker. La ciberseguridad de la información suele ir mucho detrás de la vulnerabilidad, del malware, ¿sí? Nosotros acá en la planta, la metodología es ganarle a la amenaza. Aparece una amenaza nueva, ya no es una preocupación, porque por más que ocurra el incidente, no va a ocurrir la consecuencia, ya la consecuencia no puede ocurrir. Entonces le empezamos a ganar la pulseada, la empezamos a ganar, digamos. Por eso digo que es un poquito, no es que siempre estamos de atrás. Exacto. Si hacemos las cosas bien, pasamos a la delantera, empezamos a estar adelante de que aparezcan las amenazas, antes de que aparezcan las vulnerabilidades. Entonces nosotros podemos mitigar el riesgo con esta metodología de vulnerabilidades que todavía no existen y podemos mitigar el riesgo cibernético industrial de amenazas que todavía no existen. Y eso es algo único que tiene la 62423 que no tiene ninguna otra, digamos. Entonces podemos ganar la pulseada, pero hay que hacer las cosas correctas, digamos. Sí, ahí vienen los 3 pilares de ser preventivos, vigilantes y resilientes, ¿no? O sea, yo pienso que cuando hablábamos nosotros de que este proceso es paulatino, nos referíamos a un cambio de concientización, a un cambio de cultura de la compañía, quizás, que es paulatino en ese nivel de madurez. Pero el proceso de defensa no es paulatino, va siendo tal como decís, tiene que ser ahora, porque si no, sí, siempre estaríamos corriendo de atrás, ¿no? Creo que ahí... No, ahí yo cambiaría la palabra, porque incluso la puse recién en el comentario, interesante acercamiento, adelantarse. Y en realidad no es que nos estamos adelantando, lo que estamos haciendo es trabajar sobre las consecuencias, sobre los impactos. Entonces Pero nos ser abstraemos. preventivos, proactivos. Claro. Pero lo que hacemos es abstraernos de cuál sea la amenaza, de cuál sea el incidente cibernético. No importa la amenaza. No importa, exacto. Claro. Porque Porque trabajamos no va a ocurrir la consecuencia. La consecuencia no puede ocurrir porque hicimos eso. Evitamos de que ocurra la consecuencia con un buen diseño. Aceptamos el incidente, pero no aceptamos la consecuencia. Entonces, de esa manera, le ganamos al hacker, le ganamos a la vulnerabilidad, nos anticipamos si no, estamos todo el tiempo con el corazón en la boca. Aparece una vulnerabilidad, estamos todos corriendo atrás de la vulnerabilidad. Estamos con el corazón en la boca todo el tiempo, digamos, porque esa batalla no la vamos a ganar nunca. De esa manera, nunca le vamos a ganar. Tenemos que usar otro método para ganar la guerra, digamos, y no pensamos solamente en la batalla. Cada una de las batallas, digamos. Y el monitoreo es más tranquilo, ¿sí? Eso que dice Jiménez. Claro. Por eso vas de la prevención, la proactividad, y es como que también tenés algunas capas. Lo que se te filtró acá es lo que ves en el monitoreo, y lo que se te filtró en los dos es en la resiliencia, cuando te pegaron te tenés que levantar, pero que ese levantarse no ha sido llegar a la consecuencia, sino a pérdidas intermedias, como que decías, que sí, el incidente se produjo, pero no llegó a la consecuencia que pudimos evitar. Sí, y ahí entra el otro tema de lo que mencionaba recién del monitoreo, ¿no? O sea, la parte de riesgo creo que es fundamental, porque nos va a ayudar a entender qué es lo que vamos a monitorear en definitiva, porque si no, tenés un determinado alcance y vos decís, ¿qué monitoreo hay? Y bueno, va a depender de a qué estás expuesto, y ahí pones el foco y tratás de monitorear esos escenarios que te podrían llevar a la consecuencia no deseada. Si hay un escenario que te lleva a una consecuencia que es trivial o no tiene ningún impacto y para vos es totalmente tolerable, y quizás no pongo el foco en ese monitoreo porque voy a tener N cantidad de procesos o recursos dedicados a monitorear ese evento que para mí es irrelevante, ¿no? Bueno. Mucha gente pone foco en la amenaza y está monitoreando amenazas.
Otros ponen foco en las vulnerabilidades, porque uno dice, bueno, riesgo, amenaza, vulnerabilidad, consecuencia. Pero focalizar en las amenazas y focalizar en las vulnerabilidades es insuficiente. Siempre va a ser insuficiente. Nunca va a ser suficiente. Siempre va a ser insuficiente. Ahora, si nosotros nos focalizamos en las consecuencias, podemos lograr con éxito mitigar el riesgo de manera suficiente, digamos, ¿no? De manera suficiente. ¿Sí? ¿Sí? Y gastando menos, además, porque finalmente nos va a terminar costando menos dinero. ¿Sí? ¿Y cómo empezamos, no? Hay muchas preguntas que nos preguntan. ¿Y por dónde empezamos, no? Si estamos, creo que desanimando. El análisis de riesgo no es fácil, es difícil, hay que involucrar mucho trabajo, pero es algo que hay que hacer. ¿Por dónde empezamos, no? Alta dirección, fundamental. El análisis de riesgos. Antes de tomar decisiones, analizar el riesgo. Antes de tomar decisiones, analizar el riesgo. Siempre la capacitación. No hay una única cosa. Digo, hago esto y ya está. No, hay que hacer un montón de cosas. Hay que hacer un montón de cosas. Sí, a ver. La alta dirección, el análisis de riesgo, tomar decisiones. Hay gente que se anticipa, que no hace el análisis de riesgo y ya sale. Es como el automedicarse. Dice, no, yo no voy al médico porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Y va y se compra 800 remedios. Y eso no sirve, no sirve. Si hago bien el análisis, me voy a encontrar el remedio justo que es para mí. ¿Sí? Si no, me automedico, estoy lleno de pastillas y sigo enfermo, porque sigo enfermo. Sí. Max, ahí tenemos una pregunta que me parece bastante complementaria a lo que venimos hablando, ¿no? Que dice, concentrarse, se movió. En las consecuencias significa sistemas paralelos, backups, y después hay otra de otra persona, de Cardona Ricardo, que dice, mitigar un impacto es posible, pero no siempre económicamente viable. Habría que cambiar el enfoque cuando esto pase. Creo que ambas están relacionadas, ¿no? Porque, a ver, trabajar en la consecuencia no necesariamente implica sistemas paralelos, backups, etcétera. Esas son como contramedidas o acciones que se toman para obtener algún propósito determinado, o sea, mitigar un riesgo, ganar disponibilidad. Sí. O sea, trabajar en la consecuencia significa identificar cuál es el impacto que produce determinada acción. Y ver de qué manera se puede mitigar o llevar eso a un nivel tolerable, que puede ser aplicando tecnologías, aplicando procedimientos, poniendo una persona o trabajando también sobre las personas, o quizás algo que no es tecnológico, quizás sea mecánico, poniendo una válvula de seguridad o lo que fuera. Entonces yo de esa manera evito que se materialice una determinada pérdida o salida de proceso, ¿no? Ahí yo también complementaría que para poder trabajar la consecuencia, primero hay que conocerla y para ello hay que empaparse en el proceso industrial. Algo que para los que venimos del mundo IT es por eso desaprender y aprender una nueva materia, porque sí, si no conoces el proceso industrial, no conoces la envergadura de las consecuencias y cómo se pueden realizar, no vas a poder trabajar en ellas. Y muchas veces te diría, no solo es desaprender y volver a aprender, sino es necesariamente contar con la participación de los especialistas del proceso y Por de la supuesto. tecnología en sí, ¿no? Porque Eso es muy uno no va a llegar a importante. aprender, uno no va a llegar a aprender esas cosas de todos los procesos y todas las tecnologías. Necesita sí o Y es sí muy de importante, Javier, la participación. porque al momento de hacer un assessment en ciberseguridad industrial, necesitas la participación de la gente de operaciones, ¿no? De los de mantenimiento de superficie. Necesitas de ellos que son los especialistas. La interdisciplina, esto es absolutamente interdisciplina. Acá, como decía también Max en un momento, podemos tener el mejor jugador en una posición, pero si el equipo no lo acompaña, No esto no sirve. sirve, no sirve. Esto es netamente interdisciplinario. Ninguna gerencia por sí sola va a hacer todo el trabajo. Así es, Necesita a lo que porque voy, disculpa Gerardo, a lo que voy es que igual, así contrates a una empresa tercera para que te haga un assessment en ciberseguridad industrial, tienes que saber de que
vas a necesitar que el personal de las otras áreas se involucren. Entonces, Exactamente. tienes que empezar a por conseguir esos lazos, ese sponsoreo, para que puedan permitir a la gente de planta, a la gente que está en zonas remotas trabajando en un régimen distinto y que tiene objetivos diferentes a los tuyos, a que dediquen de su tiempo, que ya que ya tienen, ¿no?, planificado, un tiempo adicional para atender las preguntas, respuestas, y que esto no es una auditoría, ¿no? Un assessment es un examen médico. ¿Para qué le voy a engañar al doctor? Si tengo diabetes, si tengo colesterol, tengo que saberlo, ¿no? Entonces, hay mucho que ver por ahí. Sí, esto sí que no se terceriza. La Así es. interdisciplina, el trabajo en equipo No se puede interno, tercerizar. no se terceriza. Vos podés contratar una consultora que te haga todo el trabajo, pero en el equipo de tu parte tienen que estar presentes estas distintas organizaciones. Como antes hablamos también de distintas gerencias en riesgo empresarial, riesgo industrial, riesgo de IT, tienen que estar todas. Ahí tienen que jugar todos. Pero esto sí que no se terceriza, esto sí que pertenece al equipo interdisciplinario. Y lo que decías respecto de esto, de no tomarlo como una auditoría, sino como un assessment, y que no tiene sentido mentirnos a nosotros mismos, porque es esconder la mugre abajo de la alfombra. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. O sea, si lo vamos a hacer, tiene que ser a conciencia, porque la foto no tiene que dar el verdadero estado de salud para poder aplicar contramedidas. Si no, vamos a estar haciendo todo mal, directamente. Yo te diría que al revés, que es más fácil que la gente de planta se involucre en ciberseguridad que la gente de TI creo que es al Involucren en revés. el proceso. Se involucre en el proceso, sí, sí. Sí, Porque sí, el que está en la planta es el que está todos los días ahí. O sea, es el Sí, que está todo el día y noche, día y noche. El de TI no está todos los días en la planta. Y no conoce Y no conoce. Y sobre... aprender, claro, aprender todo lo que es a la automatización con un curso no se aprende, digamos. No, 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 no. no, claro. Eso es con Y el tiempo. hay que vivirlo, Hay que vivirlo, claro. hay que ir a campo. exacto. Sí. Esto es como Y a- aprender a andar en bicicleta. Para aprender a andar en bicicleta tenés que subir a la bicicleta. Si no te subís a la bicicleta no vas a Por más aprender. teoría que quieras o por más videos y tutorial de YouTube, No vas a aprender. No, y no, a- no, no. y ahí viene también la analogía con la frase que por ahí utilizamos mucho, ¿no? Que es decir que la ciberseguridad industrial o el riesgo de ciberseguridad industrial hoy tiene que ser contemplado más como un riesgo más dentro de los riesgos de proceso, ¿no? Ujú. Entonces ahí entra también para hacer el nexo con lo que decías vos, Max. O sea, la gente que de planta está lidiando en el día a día con el riesgo del proceso, ¿no? Entonces, y la gente de IT no, lidia con los riesgos de las tecnologías de la información o la seguridad de proteger la confidencialidad, sobre todo de la información. Entonces, coincido con lo que vos decís, es mucho más factible que alguien que ya esté acostumbrado a trabajar en el riesgo de proceso incorpore dentro de los riesgos que maneja el riesgo de ciberseguridad, de a que ciberseguridad. alguien de IT venga y aprenda lo que es una planta y el proceso más que Sí. nada. Totalmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pero igualmente no deja de ser un trabajo solidario. Se necesitan un Es, trabajo conjunto, claro. es lo que vos decías, pero lo que creo que la pregunta iba a qué era más factible de quién tome el ownership de la temática, ¿no? Y Claro, para mí el principal interesado debería ser el de la la planta. planta. Totalmente, totalmente. Sí, sin duda, sin duda. Sí, ahí Después de ahí, justo, obviamente, se necesitan los trabajos multidisciplinarios y que seguramente va a requerir alguna expertise de alguien de IT que le dé un know-how que sea por complementario al que ya supuesto, tiene, ¿no? sí, sí. Ahí justo hay una pregunta, un comentario de Matías Gnocchi referido a incorporar escenarios de ciberseguridad en las instancias de lo que es un HACIP o un HACOP, ¿no? Que es un poco lo que decíamos cuando estábamos esto de integrar el análisis de riesgos, ¿no? Sí, sí, son complementarios, son estudios complementarios, porque son distintas disciplinas, digamos. O sea, una no anula a la otra, tiene que ser No, sinérgica, digamos. Claro. Acá sí, sí, nosotros sí, cuando hablamos de ciberseguridad hablamos de cyber hazard, cyber PHA, cyber hazard. exacto. Es un análisis de seguridad de procesos por causas cibernéticas. Es distinto, digamos. Sí, sí, sí. Complementa a los otros, es complementario. Sí.
Así que bueno, ahí hubo buenos Estaba, comentarios. Algunos no los llegamos a ver, yo los sí, estoy viendo ahora, pasaron. estoy tratando de recorrerlos a todos, pero bueno, no los pude leer a todos. Pero digamos que basamos que el tema de la interdisciplina es algo a fomentar y quizás a empujar el trabajo en equipo entre distintos sectores, que esto lo puede llegar en cada empresa a impulsar una gerencia, un sector en particular. Pero el éxito está en la interdisciplina, en la multidisciplina de integrar a todos los sectores que están involucrados en el riesgo, en IT, en OT, en safety y en cybersecurity, ¿no? Ese es uno de los puntos destacados de esto. La capacitación es un buen punto siempre para invertir, la capacitación, ¿no? La Cursos buenos, concientización. oficiales, cursos de certificación buenos, oficiales, ¿no? Después, porque es el hacer las cosas bien, o sea, porque nosotros podemos hacer las cosas mal, las podemos hacer perfectamente bien. Alguien nos dice, hace esto, está mal, pero lo hacemos perfectamente bien, al pie de la letra. O sea, podemos hacer las cosas mal perfectamente bien, y es lo que muchos están haciendo también. El tema es hacer las cosas bien, porque las cosas bien las podemos hacer mal, pero también las podemos hacer bien. Entonces, el tema es hacer las cosas bien. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Digamos. Sí, así es, así es. Bien. Vamos a ver, igual creo que ya estamos dentro del horario estipulado, ¿no, Pablo? Estamos viendo igual las preguntas que vayan surgiendo. ¿Qué Exacto, sí, opina sí. usted, Pablo? ¿Qué opina? ¿Cómo lo ve de ahí? Bueno, en primer lugar me pareció una actividad muy interesante, una dinámica muy linda. La vamos a repetir porque realmente creo que es una dinámica que funciona, que le interesa a la gente y sobre todo que aporta un montón de experiencia y conocimientos que son útiles para todos los que están participando. Así que yo, por mi lado, los quiero felicitar. La verdad que la disfruté un montón. Es más, estaba pensando, me iba a dar mucha pena tener que cortarla, ¿viste? Por suerte, se ve que la gente también tiene necesidad de ir a almorzar o de también cortar un poco, porque, Gracias a Dios. so- digamos, solo se fue moderando, digamos, el final, ¿no? De la charla. Pero bueno, sí les quiero, además de agradecerles de nuevo a Javier, a Gerardo, a Max y a Ernesto por la generosidad de compartir todo esto con nosotros. También les quiero pedir a todos los que participaron que completen la encuesta. Ahí está, ahí Verónica Ferreira recién publicó el link para la encuesta esta, porque digamos, esa encuesta son muy poquitas preguntas y básicamente lo que queremos es indagar cuáles son sus necesidades, sus intereses para poder orientar estas charlas a futuro y que sean realmente interesantes y que ayuden a toda la comunidad de ciberseguridad industrial, por lo menos del sector de oil and gas, a crecer y a madurar a nivel regional, ¿no? Y que nos ayudemos entre todos formando una gran comunidad de ciberseguridad que nos permita alcanzar este objetivo. Así que les agradeceré si las pueden completar y por supuesto que van a ser convocados, ya tenemos los correos de todos, como para convocarlos a futuras actividades. Como ya les anticipé, el 1 de septiembre vamos a tener una. No va a ser este tipo de dinámica, va a ser una presentación seguida digamos, un periodo de intercambio de experiencias y de preguntas, y va a estar vinculada a lo que es la ciberseguridad en la cadena de suministros, ¿sí? La va a dar José Valiente, que es un experto en ciberseguridad del Centro de Ciberseguridad Industrial. de España. Sí, gracias, Gerardo. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Les agradezco por la presencia y espero que realmente les haya sido útil. Okay. Un gusto, un Esperamos placer. lo mismo. Así que bueno, llenen la encuesta, ahí le está Verónica dejando el link varias veces para que no pase en el chat, así lo van cliqueando y llenando
la encuesta. Igual, me olvidé de comentarlo. De todas formas, sí, vamos a también tratar de mandar, junto con con un resumen de la actividad, vamos a tratar de reenviar el link por si alguno no pudo acceder para contestar la encuesta. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias también a todos los que nos ayudaron a coordinar la actividad. Verónica, Diego. Salió todo exactamente como lo habíamos programado, así que bueno, doblemente contento. Perfecto. Muchas gracias. Ha sido un un abrazo, gusto gracias. compartir con Gracias ustedes, a colegas, ustedes. amigos. Chau, Hasta luego. chau. Nos estamos viendo. Chao. Hasta luego. Chau, chau.